Me parece. ¿Ya? Ya, listo. ¿Ya me escuchan? Sí. Hola, hola a todos. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes esta semana y vamos a empezar nuestro programa, que creo que Judith lo tenía muy bien planeado para hoy, por lo menos me amenazó con que me va a hacer preguntas indiscretas y yo le dije que está bien y que se las voy a contestar. Depende de qué, pero me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Hola, Judith. Hola, Maya, buenos días a todos. La semana pasada nos comentaste que podías platicarnos la historia de tus papás y algunas personas, además de mí, nos quedamos con la curiosidad de lo que nos vas a platicar sobre tus papás. Y bueno, ya si hay preguntas, las iremos haciendo sobre la marcha o yo te haré preguntas, como tú dices, no indiscretas. Procuraré no ser indiscreta, pero a lo mejor haremos algunas preguntas. ¿Qué nos puedes platicar de tus papás? ¿O qué nos querías platicar? Bueno, yo no quería, pero me pidieron y con todo gusto lo hago, porque fui criada, fui educada por padres muy especiales. ¿En qué sentido? Pertenecieron mis padres a una generación que trajo cambios importantes en el mundo. Es una generación que se liberó, una generación que decidió que iba a luchar por la igualdad, por el derecho de todo ser humano a ser feliz, por mejores condiciones de vida. Es decir, fue el desarrollo del socialismo, el comunismo, toda una serie de ideas que definitivamente cambiaron al mundo. El mundo al que yo llegué era ya completamente diferente al que mis padres cambiaron. Y me imagino que para mis abuelos ha de haber sido una verdadera, ¿cómo lo diré? No tragedia, pero sí una cosa muy, muy pesada de aceptar. No sé si alguien está tratando de comentar algo o de decir algo o sigo yo. ¿Qué me dicen? Continúa, Maya. La cuestión es, mis padres, híjole, no quiero ni pensar lo que sufrió mi abuelo. No sé si ustedes ya vieron la película El violinista en el tejado, pero mi abuelo materno pasó exactamente lo que se describe en esa obra de Sholem Aleichem. El cambio que tuvo que sufrir no el autor, sino el mundo en general, al pasar de un tipo de vida a otro tipo de vida, un tipo de vida más abierto. Digo, yo cada vez que pienso en mis abuelos, pienso en lo que ha de haber sufrido mis abuelos al ver cómo mi abuelo materno tuvo 5 hijas
así como está descrito en el libro, El violinista. el caso es, y lo que se platica en esa obra es más o menos lo que le pasó. Mi mamá, que era la mayor de sus hijas, se hizo socialista. Iba a luchar por el socialismo, igualdad. Hombres y mujeres son iguales y deben tener la misma vida, bla, 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 bla. Su segunda hija, mi tía, a la que quise muchísimo, mi tía Rachel Rojo, comunista, y casada con un comunista, y también ellos iban a salvar al mundo. Y así cada una de sus hijas les causó, pues para ellos, una gran pena. Y mis padres, que eran los mayores, tanto mi papá de su familia como mi mamá de la suya, eran los hijos mayores. Qué bárbaro, qué mal ejemplo le dieron a sus hermanos de desobedecer a los padres, de luchar por un mundo mejor. Estaba en nuestras manos, vaya, en sus manos, mejorar el mundo. Y la verdad, trajeron muchas cosas nuevas, porque el mundo al que yo llegué era completamente diferente al que había sido hasta que ellos llegaron. Y sí trajeron cambios sumamente importantes. Digo, el siglo XX fue un siglo de cambios, buenos y malos. Hubo muchas cosas buenas y hubo muchas cosas malas. Hubo un gran desarrollo tecnológico, hubo un gran... pero toda la vida familiar, todo lo que eran relaciones humanas, tuvieron un cambio muy fuerte. Y a mí me tocó un mundo, hombre, yo no quiero ni pensar con lo que sintió mi abuelo cuando sus 5 hijas se le fueron a vivir a Francia, a París, y empezaron a usar falda corta. Nada más piensen lo que pudo significar. Para nosotros ya es normal. Claro. Pero para mis abuelos ha de haber sido un shock tremendo. Y no se diga todos los cambios que han seguido llegando y que han sido tan rápidos. No sé si quieras preguntarme algo. Mira. A ver, nada más, Roberto Meyer tenía levantada la mano, pero no sé si quería comentar algo. O no, dice que no, fue un error. Ok. Mira, yo se me fue la onda ahorita, sonó el teléfono y se me fue la onda. Pero nos estabas comentando que el shock que había sido para tus bisabuelos, no, para tus abuelos, para tus abuelos, perdón, el tener hijas que estaban buscando todo este cambio en el mundo y que además se fueron a vivir a Francia. Se fueron a vivir a Francia. Ajá. Cuando mi mamá le dijo a mis abuelos que le manden a la última de sus hermanas, vaya, la más jovencita, mi abuelita le contestó,
perdón, mi bobe le contestó, no te la voy a mandar. Tuve 5 hijas, 4 se me fueron, esta se queda conmigo. Y ella fue la única asesinada por los alemanes. Ella pasó el Holocausto. Digo, me contaron historias. Mis tías, yo no sé si de veras pasaron o no. Yo nunca oí de mis papás que ellos no platicaban tanto. Pero tengo que agradecerles que tampoco me hicieron crecer, madurar en un ambiente tenso. Siempre, mira, la historia de mis padres es muy dura. No me acuerdo, no sé qué tanto sepan mis hijos, la verdad no me acuerdo. Pero hay cosas que casi no me platicaron y que lo que yo me enteré fue por una tía que me platicó todas las historias. Mis papás estaban casados. Me da cosa lo que voy a platicar. Mi papá estaba en el departamento, traía en sus manos una lata con, no me acuerdo con qué líquido, pero no era agua. Era uno inflamable. Y de la boca traía colgado su cigarro. Caminando se le cayó el cigarro y se incendió lo que traía en la lata. Y lo tiró y provocó un incendio. Un incendio. Mi mamá quedó apresada entre el balcón con un bebé en brazos. Y en un momento dado el balcón cedió, cayó y mi mamá cayó. Le pasó el bebé a mi tía que estaba en el piso de abajo, en el otro balcón, y ella cayó. Tengo fotos aquí de todo esto. Mi mamá pasó casi un año en el hospital con huesos rotos y todo, y el bebé murió. ¿Por qué les cuento todo esto? Eso me lo contó mi tía, que estaba de visita allí con mis papás. Yo nunca, eso es lo que a mí me maravilla. Y quiero que hoy escuchen muy bien esto. Nunca en todos mis años de vida, nunca oí que mi mamá y mi papá discutieran sobre el asunto o que mi mamá ni en sus pleitos que tenía le reclamara que él fue culpable de la pérdida del bebé y de que ella hubiera sufrido un año en un hospital. Tengo fotos, tengo todo, pero no... A ver, piensen bien lo que les estoy diciendo. Jamás
escuché una recriminación de mi mamá hacia mi papá. Al contrario, siempre hubo entre ellos respeto y amor. Si eso no son unos padres maravillosos, unas personas fueras de serie, no sé dónde las puedan encontrar, unas personas de veras que valga la pena hablar de ellas. No sé si alguien quiera hacerme una pregunta, pero el ejemplo que yo tuve en mi vida fue ese. Un respeto mutuo entre marido y mujer, un respeto hacia otros seres humanos. Y la verdad que hasta el día de hoy siento una admiración extraordinaria hacia mis padres y la educación que me dieron. Fue humano. No sé si quieras preguntarme algo, si exageré, si no sé qué quieras preguntarme. ¿Tú no habías nacido en esa época? ¿Eso fue en Francia? Lo que Eso sucedió. en Francia. ¿Y tú no habías nacido todavía? No, cuando mi mamá salió del hospital, le dijeron que no va a poder tener nunca hijos y que no iba a poder caminar, jamás. Y venía el doctor a su casa y se ponía a platicar con ella y en lugar de que probar que caminara, le decía, ¡ay, ya se me hizo tarde, ya me voy! Porque estaba seguro que no iba a caminar. Hasta que un día mi mamá le dijo, en el momento en que entró, allí parado, me quiero parar. Y probó dar unos pasos y de allí para el real. Digo, es un ejemplo extraordinario el que yo tuve. Y creo que muy, muy poca gente ha tenido una experiencia y una educación y un conocimiento de gente amorosa como yo. ¿Cuántos años? Sí, no. ¿Cuántos años después naciste tú? ¿Mandé? ¿Cuántos años después de todo esto naciste tú? Creo que 5 años después del accidente. Creo. No estoy muy segura y ya no tengo a quién preguntarle. Y a mis tías y que podían haberme, porque todo me lo contaron mis tías, ¿eh? No fueron mi mamá y mi papá. ¿Tú nunca les preguntaste nada a ellos? Sí. Y mi mamá dijo, eso es cosa de tu papá y yo. Tú no tienes por qué tener participación. En eso fue algo que pasó entre nosotros. Pero nunca, ni en sus peores pleitos, oí que mi mamá le echara en cara. Digo, porque como que sonaba normal, ¿no? Por tu culpa. Jamás. Era un amor que yo creo que ya no se ve en estos tiempos hoy. Yo creo que no. ¿Cuántos años tenías tú cuando te contaron esta historia tus tías? Yo ya estaba grande. Es mi tía a la que mis papás sacaron a marido y mujer, que los sacaron mis papás de Europa en tiempo de guerra. Dice que venían a México y el tipo que estaba haciendo los papeles
pues no pudo hacer los papeles, se quedó con la lana y yo los fui a conocer con mi mamá a Cuba. Allí conocí a mis tíos, ahí se quedaron atorados y luego ya se fueron a Estados Unidos. Y los adoré a esos tíos. Los adoré. ¿Eran hermanos menores, hermana menor de tu mamá o hermana mayor? Hermana. Hermana menor. Mi mamá era la mayor. Ah, ok. De todas, ella era la segunda. Y fue la única que también salió de Francia, igual que algún día platicaré, porque salió en tiempo de guerra. De veras que lo que hace la gente, como ellos salvaron a su único hijo, también es otra historia aparte. Gracias a la esposa del presidente de los Estados Unidos. Eso ya lo dejamos para otra ocasión, porque creo que Isaac iba a participar y Daniel también. Y nada más una pregunta. ¿Y tus otras hermanas, las otras hermanas de tus otras tías, qué pasó con ellas? Las tías, 3 tías se quedaron a vivir en Europa. Mira, Ajá. la más chica murió en el Holocausto. Y 2 se quedaron a vivir en Francia. ¿Tus abuelos también se quedaron por allá? También fueron víctimas de los alemanes. Murieron en el Holocausto. Ellos jamás salieron de Polonia. Los llevaron a campos de concentración. Hasta ahí supimos. ¿Y el hijo de tu tía? Hasta la fecha vive en Estados Unidos. Ajá. Es una persona exitosa. Me llevo maravillosamente con él y con su esposa, sus hijos. Con él, es el único que conozco. A mis primos de Francia los conocí en un viaje, pero no llevo relación con ellos. ¿Y cómo fue que pudieron sacarlo a él? ¿Mandé? ¿Cómo fue que lo pudieron sacar a él? Mi tía, la que te digo que conocí en Cuba, se enteró de que ¿cómo se llamaba? Roosevelt, de que la señora Roosevelt estaba preparando, estaba organizando un barco para sacar a 1000 niños y niñas judíos de Europa. Y lo inscribió, vaya, lo mandó a él. Ajá. Y así mi primo llegó a los Estados Unidos a casa de un tío de mi mamá que dijo que él se encargaba, él lo adoptaba, pues 1000 niños judíos que fueron salvados por la señora Roosevelt en un barco que ella sacó de... O sea, primero salió tu sobrino y luego, perdón, Mi primo. Tu primo y después tus... quedaron. Ajá. Ni siquiera sabían si lo iban a volver a ver o no. Ellos se quedaron en Europa. Y bueno, afortunadamente, mi papá logró disque, porque cuando llegaron a Cuba no había papeles para venir a México y se quedaron en Cuba. ¿Se quedaron mucho tiempo en Cuba? Varios años.
4 años, 3 años, no sé cuántos. No sé, no me acuerdo. Ya. Sí, esa es la historia de mi familia. Yo nunca, hasta el día que me casé, nunca tuve familia en México. Para nada. Yo no tenía primos. Mis tías eran todas las amigas de mi mamá, porque le tenía yo mucha envidia. Todos tenían primos, tíos, yo qué sé, abuelos. Yo no tenía a nadie, más que a mis padres. Bueno, Pues, yo creo que ya estuvo suave. Si alguien tiene preguntas o quiere saber algo más, por favor, que nos escriba, que nos pregunte, y yo con todo gusto lo contesto. Pero creo que tengo que darle oportunidad a Isaac de que hable de las traviadas. Mire, ya le puse la plática. ¿Mandé? ¿Verdad? Alguien quería comentar, Mina, creo que es Mina, quería comentar algo, pero nada más dijo que parece que está interesante la plática, pero nada más ahí. Que me No sé si fue. A ver, Bueno, porque creo que, ¿mande? no sé si alguien quiera preguntarme algo. No tengo ahorita ninguna pregunta, pero creo que todos nos quedamos igual, Maya, como muy impresionados con tu historia, con la historia de tus abuelos, de tus padres, que bueno, es muy emotiva y además creo que nos mueve mucho las emociones en todos sentidos, ¿no? Y nos impresiona muchas veces eso y creo que también es una bonita historia de amor. Y lo que tú decías, muy, muy rara también porque no es común. No es común esa devoción de tus padres, el uno por el otro y el no reclamarse, ¿no? Exacto. Yo siempre he admirado mucho a mi mamá y me acuerdo que cuando me enojaba yo con mi marido por alguna cosa, decía, sigue el ejemplo de tu mamá. No reclames. Respeto mutuo. Eso me enseñaron mis padres. Digo, con toda confianza, me pueden preguntar lo que les dé la gana. Ya a estas alturas de mi vida ya platico todo lo que quieran. Gracias, Maya. Y gracias también por pues ahora sí que nos dejas reflexionando sobre esto, sobre la historia que nos acabas de contar. Creo que deja espacio para relaciones humanas. Y si así fueran la mayoría de las relaciones humanas, este mundo tendría otra cara. Así es. Nos ponen un comentario, dice Adriana, una inteligencia emocional muy superior al común. Felicidades, Maya. Gracias. Muchas gracias. Bonito comentario, ¿no? Sí, así es. Sí. Así es. Y cambiamos ahorita de tema, porque se nos va a acabar el tiempo, pero cuando quiera pueden preguntarme lo que quieran, ¿eh? Siempre estoy dispuesta a contestar porque siento que el ejemplo que me dieron mis padres es digno de platicarlo. Sí, es digno de que el mundo se entere que personas comunes y corrientes pueden tener tanto valor humano. Así es. Sí. Muchas gracias, Maya, y muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Y si quieres le damos la palabra a Isaac para que nos platique sobre cómo fue la clausura de las Macabeadas y qué pasó con México.
Ok, vente, Isaac. Acá estoy. Ven. Apaga el teléfono ahí, acá estoy. Ah, Apaga, me cambio para allá. no te quiero. Muy bien. Apaguen el micrófono de ahí. Ahorita, por favor. Se escucha un poquito mal tu micrófono. Ahora sí ya. A ver. Bien, estamos en dos. Ya. Bueno, ¿qué les digo? La clausura pues, fue muy emotiva, muy emocionante. Se perdió también atletas que han competido por Israel en Olimpiadas. Estaban 10,000 personas ahí cantando el himno de Israel. Participaron los mejores artistas de Israel. Estuvo Noa Kirel, que es la más popular ahorita, no nada más en Israel, sino fuera de Israel. Varios artistas más. La última ganadora, la penúltima ganadora del Festival de Eurovisión, Neta, que estuvo también en este espectáculo. O sea, fue una gran fiesta para todos los atletas participantes presentes en un lugar que se llama Rishon LeZion, en un parque, ¿sí? Y es una gran fiesta donde además ya saben, de afuera se pone como un mercado porque todos quieren cambiar. Hay los que ya están acostumbrados a las macabeas, llevan sus toallas, pisos, ponen toda su ropa y empiezan a cambian todo, ¿sí? Y lo que la gente se deje, desde pin, sombreros, camisas, sudaderas. El chiste es intercambiar lo que se pueda y acabar con lo que traías o con no lo que traías. El de Brasil vestido de croata, el de croata vestido de chino, no sé, todo el mundo, entonces se pone muy divertido también ese intercambio para todo el mundo. Y lógico, el conocer, el pasarla y la nostalgia de que acaban los juegos para los que estuvieron participando. Donde ahora sí, podemos decir que México tuvo, yo creo que una participación, repitiendo esto, aunque suene, histórica, y con unas medallas logradas a pulmón, a todo, y sorprendiendo a propios extraños. Para darles un breve resumen, en el que lo pueden encontrar también en las redes de la Macabeada, pero también en Diario Judío tenemos todo esto. Vamos a empezar con el Rabino Tobal, que ganó en tenis de mesa bronce, ¿sí? Platicando. Linda Cirdo, que nada más se ganó la nada despreciable nominación de la Maccabi Woman. O sea, Maccabi Woman es como el Ironman en las Olimpiadas y en otras competencias. Es ganar es estar en 3 competencias que son medio maratón. O sea, para los que no tengan idea, correr como 20 y tantos kilómetros, ¿sí? La competencia de aguas abiertas y un triatlón. O sea, no nada más es el maratón, sino además un triatlón. En las 3 obtuvo medalla de plata y se llevó además la de oro como Maccabi Woman. O sea, compitiendo recuerden, con atletas de 60 países diferentes, incluyendo las israelíes que están acostumbradas, con un calor tremendo. La realidad es que muchas felicidades a Linda por esto, impresionante. Moisés Arame se trajo karate, una de bronce. Daniel Perelman se llevó, si no me equivoco, 6 medallas entre oro, plata y una de bronce por ahí, en varias competencias de natación, donde por supuesto tenemos que hablar nuevamente de Ceci Cohen, que acabó con una nada despreciable cantidad de 9 medallas de oro. 9 medallas. Cuidado. 9 medallas. ¿Sí? Entonces, esas 9 medallas. Se está escuchando muy mal tu micrófono. A ver, me voy a cambiar. Sí, gracias. Te dije que bueno, acá estamos. Ya, no. A ver. Voy. Listo. Bueno, les decía, Ceci que acabó con 9 medallas, muchas de ellas de oro, probablemente la mejor atleta de la Macabeada. Sí, impresionante. Yo no sé si se fue nadando de ahí a Italia para no pagar el sobrepeso de las medallas, porque con 9 pesan. O sea, cuando llegó ahí le dije, ¿trae algo? Sí, algo de valor. Pues nada más 9 medallas y mi persona. Impresionante, Ceci.
se fue acá y platicando con nosotros, me dijo, ay, a ver si gano algo, porque el nivel está muy alto. Recuerden que compiten por Israel, gente que ha competido en Olimpiadas, en nacionales, los mejores. O sea, Israel tiene 9 millones de dónde escoger deportistas, ¿sí? México unos cuantos menos, y Ceci es algo que sorprende. Entonces, muchas felicidades también a Ceci. Un joven también sorprendió y se llevó a Aaron Gantz, viejo conocido nuestro, ¿sí? Se llevó la juvenil, la de oro, ¿sí? Aaron Liboski, otro que además fue alumno de mi mamá, si no me equivoco, se llevó la de bronce en aguas abiertas, o sea, natación, nos dejó muchas medallas. Karate también, que ya dijimos, teníamos a Moisés Salame, también estuvo Andrea Levy, que tuvo plata, y Ceci Salame, otra Ceci, que tuvo bronce, y por equipos tuvieron, si no me equivoco, también la de bronce, ¿sí? Tuvimos en golf, para los que vean también, digo, ahí acuérdense que también compiten de todos lados, muchos golfistas. Aaron Pierre se trajo la de, sí, Aaron Pierre se trajo la de golf, ¿sí? Una que vale la pena mencionar y recalcar mucho es la medalla de Arturo Cam, ¿sí? En tenis. ¿Por qué lo decimos? Porque dentro del ranking de tenis de los que participaron, había varios que están compitiendo a nivel mundial por estar en el ranking internacional. Y Arturo Cam no nada más ganó, los despedazó y se llevó la de oro. Así que es una medalla muy difícil de ganar en abierta. Acuérdense que en abierta pueden competir de cualquier edad, de todo. Y este joven se llevó la medalla de oro en la categoría abierta de tenis. Y ahí hay que hablar de otro de tenis, que por supuesto él es ya leyenda, podríamos decir, Jorge Berman, ¿sí? A los que se acuerdan, lo conocen, ¿sí? Lleva muchos años jugando tenis y se llevó la de oro en su categoría, un gran triunfo, ¿sí? Ese, digamos que era medio esperado, porque igual el nivel es muy alto, pero Jorge se mantiene un nivel impresionante y se llevó la de plata también en ¿cómo se llama? En doble, ¿sí? Ya hablamos del Rabino Tobal, que además lo que no les dije es que cuando platicamos con él después de su medalla, me dijo, pues es que nada más tuve que jugar como 20 partidos, de los cuales gané como 16 y solo perdí con 2 israelíes, ¿sí? Uno de ellos es campeón internacional y el otro, pero nada más con eso, pero estuvo difícil. Por eso se quedó con la medalla de plata nada más. O sea, jugó 20. Lo que yo nunca me imaginé es que eso era considerado un deporte para las macabiadas. Bueno, es para muchos años y es deporte olímpico. El tenis de mesa es deporte olímpico con juego que normalmente... Que no se me hace mucho deporte. No, bueno, es más deporte que muchos otros. Okay. ¿Sí? Que muchos otros. Bueno, está ajedrez también, no pudo competir México porque uno de sus representantes competía en tenis de mesa, pero también estaba el ajedrez con el Rabino. ¿Te acuerdas cuando tu papá ganó? Bueno, ese tampoco es deporte más que mental, pues si lo quieres considerar así. No se trata nada más de actividad física. Para actividad física déjase la Ceci, que nadó aguas abiertas, maratones, o a Linda, ¿no? Bueno, dentro de eso tenemos también al equipo de equitación, que vienen varios deportistas de Guadalajara, me parece son 2 hermanos de Guadalajara, 2 hermanas, se llevaron las de equipo de equitación, se llevaron la de bronce por equipo. Acuérdense que ahí hay que transportar caballos, etcétera. No sé si haya deporte de equitación en camellos en Israel, pero por lo menos hay de caballos y muy buena respuesta del equipo mexicano, ¿sí? Y entramos a otros que son varios equipos. Bueno, primero hay que felicitar a todos los que participaron. Voleibol de playa dio una gran lección, estuvo muy cerca de las medallas, ¿sí? Pádel se tocó eliminarse primero entre mexicanos y en cuartos de final fueron derrotados por otra. Es un deporte más o menos reciente en México, no es que se juegue hace mucho en el deportivo y todo, y ya tuvo muy buena participación, llegando a cuartos, a octavos, con las diferentes parejas que participaron. Las niñas de gimnasia demostraron que están en un gran nivel, tanto en la rítmica, donde me parece que llegaron a estar por ahí del 6º lugar. Otra vez, acuérdense que está compitiendo Estados Unidos, que varias de las niñas están preparándose para competir y tratar de llegar a las Olimpiadas con otros niveles. Canadá, Australia, Israel, con todo esto. Y las niñas de México, tanto en rítmica como en abierta, hicieron grandes papeles, destacaron y se llevan una muy buena experiencia en todo esto. Hubo con el hijo de una amiga tuya, digamos que es alpinismo, escalar,
algo medio extraño ahí, un deporte bastante nuevo, porque eso de escalar en paredes y todo esto en un lugar cerrado, pero ahí compitió León Sklar y otro más, y con buena participación. Es la primera vez que se compite en eso, y no es que en el deportivo haya donde practicarlo, así que hay que practicarlo en otros lados, pero ahí se lleva como empezando con todo esto. Y en deportes por equipo, en deportes por equipo mayor, por decir esto, ¿sí? Hay que felicitar a las niñas de fútbol. Las niñas de fútbol se llevaron el fair play. Alguno por ahí me dijo una vez, bueno, pues no hubieran jugado tan decentemente y hubieran logrado, no, bueno, hay que ser, estos juegos son de amistad, todo eso. Tuvieron el fair play, tuvieron una muy buena participación, ¿sí? Estas niñas de la categoría, si no me equivoco, menores de 18, también había abierta y todos con buenos resultados. En fútbol, la categoría menos de 16 estuvo así de quedarse, de entrar de quedarse con la medalla. Perdieron en la semifinal y por tercero y cuarto se fueron hasta penales y hasta el último penal donde acabó de definirse, ¿sí? Buena participación de estos jóvenes, donde en fútbol normalmente hay casi las finales son aseguradas entre dos equipos, curiosamente, y puede colarse un tercero, pero lo que es Israel y Argentina, hay que felicitarlos todo esto, es como que la final programada en casi todos los deportes de fútbol en esto, y ahí estuvieron. En básquetbol también tuvimos el 3x3 y un equipo de básquetbol que dieron su batalla y compitieron, tratando de competir hasta por altura con un joven que vive ya en Israel, con dos jóvenes que están viviendo también en Israel, mexicanos que están ahí, que trataron de hacer lo más posible y hicieron un buen esfuerzo, ¿no? Regresando rápidamente al fútbol, la otra categoría que ya platicamos fue la sub 200 o arriba de 55, donde además de nuestro amigo Marcos Schwarzman, buen colaborador de Diario Judío, en pleno partido, en uno de los partidos le dieron un reconocimiento por su longevidad, por seguir jugando fútbol a estas edades, por hacerlo a buen nivel en la Macabiada. No nada más se paró, sino que participó, jugó, robó, quitó, dio pases, ¿sí? Y por su calidad y todo, entonces recibió un reconocimiento por parte de los organizadores. Vaya desde aquí una felicitación a él. Digo, además buen colaborador y amigo de Diario Judío, ¿sí? Curiosamente, con cuño además de Jorge Berman, así que familia de deportistas donde estamos seguros que además las nietas dentro de poquita, ya una destaca en tenis y los demás seguramente estarán dándonos mucho de qué hablar en Macabiadas y a nivel internacional, ¿no? No acuérdense de estos nombres de los Schwarzman, de los Berman, porque van a estarnos dando buenos resultados al rato entre los diferentes deportes, ¿no? Y yo creo que Schwarzman sí, siempre ha sido sumamente activo en el deportivo. Bueno, es tremendo. Schwarzman es el nombre que aparece en el deportivo en todo. Bueno, escribe en el periódico sí. El Depor hace como 60 años, Sí, y escribe en Diario felicito. Judío hace mucho, sí. Y todo eso, y juega fútbol, y no nada más juega fútbol a los 70 y tantos años, sí. Juega hockey con niños de 18 años. O sea, si creen que jugar fútbol es cansado, no quiero poner tú que decías de energía, bueno, jueguen hockey, ¿sí? Okay. Y todavía llega a su casa y luego dice que está cansado. Bueno. Sí, lo bueno es que ya no le da tiempo para discutir con Emilia. Vaya también una felicitación a la familia que acaban de tener nueva nieta por ahí, además en San Diego. Eso en fútbol. En softball, muy parecido al béisbol, la categoría máster dio buenos juegos, pero la categoría abierta, que recuperó en varios partidos, dio impresionantes juegos y todo, se quedó, hijos, muy cerca de llevársela de oro. Tuvieron una buena ventaja, compitieron contra Israel en la final, se metieron a la final después de buenos juegos y una recuperación increíble. Desafortunadamente no alcanzó y se quedaron con una plata muy valiosa. No es fácil, ¿sí? Otra vez, no es el deporte nacional en México, no se juega mucho en México, no es esto, pero y se tiene competencia contra Estados Unidos, contra Canadá, Australia, Israel, que lo practican de diario, y se llevaron la plata. Felicidades a todos ellos. Además es el equipo que pone el ambiente ahí, desde México hasta ahí, traen los bailes, ponen a cantar a todo mundo en los camiones, en las porras, etcétera. Y por último el futsal, donde ahora sí, de menor a mayor, ¿sí? Se fue dando los resultados de alguna manera.
Los más chiquitos, estos les sirvió de buena experiencia, aprendieron, les faltó un poco. La categoría abierta perdió en la semifinal contra Israel feamente y duramente, pero habían venido dando una demostración impresionante, incluyendo un empate, faltando 6 minutos, iban perdiendo 4-1 contra la potencia que es Argentina. Digo potencia porque entre sus jugadores trae 2 jugadores que son seleccionados nacionales de Argentina y que son campeones del mundo, no los Macabiada y de eso, campeones del mundo. Recientemente jugaron hace diciembre, me parece, jugaron el campeonato mundial y fueron subcampeones, perdón, creo que les ganó Portugal, pero son al mejor nivel de futsal del mundo, ¿sí? Y 2 de ellos participan en esta Macabiada, más el hermano de otro de ellos. Entonces traen un equipo fabuloso. Iban perdiendo 4-1 México, a falta de 5 minutos, no nada más empezaron a acercar, sino que faltando 15 segundos les empataron y pusieron a sufrir a toda Argentina porque esa era la medalla. Es una de esas medallas que los argentinos dicen, la tengo asegurada, la tengo. Digo, al final de cuentas la tuvieron, ¿sí? La de categoría abierta de futsal, pero los pusieron a temblar cuando vieron la calidad de estos mexicanos que se llevaron este empate y que estuvieron compitiendo todo el torneo por estar en el primer lugar de la tabla. Desafortunadamente les tocó después jugar contra Israel y quedarse por ahí cerca de las medallas. Bueno. La categoría más 40, más 35, ¿sí? Se fue metiendo, acabó jugando por tercero y cuarto lugar y a falta de 10 segundos, 15 segundos, un buen amigo de Diario Judío, ¿sí? Hermano de otro colaborador como es Joseph Chayo, que por ahí tenemos muchos de sus videos, Tony Chayo, a un tiro de larga distancia metió el gol con el que México se quedó con la medalla de bronce en futsal más 35. Y la que fue, bueno, que además son todos los compañeros con los que apoyamos todo y que fueron el equipo que se llevó el corazón de todo mundo y todo, fue el equipo más 45 de futsal, ¿sí? Impresionantes jugadores, algunos hijos, nietos, cuñados, todo, de gente que conocemos muy bien, por ahí de Yad Lacalá, de los Husky, bueno, podremos hablar de todos ellos, increíbles. Llegaron a la final, sorpresivamente para algunos, no para los que los conocemos, porque la calidad del equipo que traen es impresionante. Dejaron fuera a Argentina, dejaron fuera a Inglaterra, que eran de los favoritos, jugaron contra Israel, terminaron el primer tiempo 0-0, con varias oportunidades de gol de ambos equipos, en especial de los mexicanos, y con una actuación de un porterazo mexicano de Huicho, Luis Kleiman. Él es de Monterrey, pero digo, no todo el mundo le va a los Tigres, no puede ser, no le va a la América, pero sabe de fútbol, es un porterazo, y llegaron a este partido 0-0, el primer tiempo extra logró ponerse al frente México, y cuando todo parecía ya definido, los israelíes lograron empatar, y en la terrible serie de penales, perdimos por un penal, ¿sí? No sin antes haberse ganado el respeto, no nada más de los mexicanos y de la gente que estaba ahí, sino hasta de los israelíes, ya que en la transmisión podemos oír cómo los israelíes echaban porras y querían que el equipo ganador fuera el mexicano, ¿sí? Y no nada más se quedaron con la medalla de plata, valiosísima, con sabor a oro, se llevaron el corazón de todo el mundo, sino que el propio Luis Kleiman, del que les hablamos de Huicho, se llevó muy merecidamente el MVP, el jugador más valioso de todo el torneo. Un orgullo para los mexicanos tener a uno de los más valiosos en esto. Y ya nada más como refilón, aunque no tiene que ver con la delegación mexicana, tenemos que hablar de alguien que ya alguna vez compitió por México en la Macabiada, que alguna vez compitió en Olimpiadas por los mexicanos. Marlene Bruten fue entrenando al equipo de natación de Estados Unidos, y con muy buenos resultados, con arriba de 20 medallas, así que por ahí otra mexicana. Les inspiró el coraje, la fama y todo esto a este equipo norteamericano, y su hija, que tiene pues, algo de sangre mexicana por ahí en sus venas, se llevó también en fútbol la jugadora más valiosa de ese torneo, así que 2 mexicanos poco retirados de la delegación, pero que también ponen en alto el nombre de nuestro país. Esos, ahora sí, nos comimos mucho tiempo, pero ese es el resumen de cada uno de estos participantes, y una felicitación en especial al Comité Macabiada, encabezado por Víctor Goldner, por Alice Vicas, ¿sí? Por Joshua Slodovnik, por Gabriel, y por todos los que participaron, desde directivos a secretarias, asistentes, organizadores, y todo el deportivo que hizo algo
impresionante. Primero, llevando una gran delegación y segundo, pues como podemos ver, con excelentes resultados y todo en un orden increíble. Y si fuera que dieran una medalla a los mejor organizados, seguramente México se lo hubiera llevado en esta macabiada y al de mejor ambiente. Pues, Isaac, yo te agradezco muchísimo todo lo que nos pasaste de las macabiadas. De veras, gracias, gracias. Ahora creo que Daniel quería hablar. Yo estoy muy orgullosa de mi México, de mi centro deportivo israelita, y la verdad, yo no sé mucho de deportes. Me reí el martes en el deportivo cuando dije jugar ping pong. En mi vida se me hubiera ocurrido que eso era un deporte, pero en fin, ahorita le tengo que dar la palabra a Daniel, que ya está esperando para hacer sus comentarios. Gracias, Isaac, otra vez. Muy bueno tu reporte. Adelante, Daniel, bienvenido. Gracias. Primero quiero agregar que Berman, que ganó en tenis, Sí. que es organizador de todo lo que es tenis en el deportivo, es aún mayor que Schwartzman. Y lleva, por lo tanto, más años que Schwartzman porque él jugaba tenis desde que iba en la Naye y cruzaba la calle para irse a jugar tenis en el deportivo. Ah, mira. O sea que lleva además ahí nació casi, y seguramente cuando muera se va a morir en una cancha de tenis o persiguiendo a Schwartzman en la cancha de fútbol, pero uno de los dos van a estar ahí. En fin, emocionante tu comentario. En el tema de efemérides, Sí. es una semana interesante porque, por un lado, el 20 de julio se estableció el gueto de Minsk. Es interesante porque hay mucha gente, yo me he encontrado con gente, incluso gente que viene de colegios judíos, yo no sé qué les enseñan, pero gente que viene de colegios judíos que creen que los judíos siempre vivieron en guetos. Solo en Israel dejaron de vivir en guetos, cuando en realidad hay quien dice que Israel es el gueto más grande que jamás ha habido, porque está barriado por todos lados, finalmente, igual que otros guetos. Pero el gueto de Minsk se fundó en 1941. Es decir, antes de eso, no solo no había guetos, sino que eran totalmente libres todos los judíos y los no judíos en todas estas ciudades. Además, subrayemos que en 1941 llevaba 2 años la guerra. Quiere decir que la gente tuvo 2 años para suponer que a lo mejor esto se iba a acabar, a lo mejor no pasaba, a lo mejor lo que contaban no era cierto. Toda una serie de cosas que la gente podría creer, pero que al establecerse de alguna manera el gueto de Minsk quedó claro o no tan claro lo que iba a suceder. 1 año después exactamente, Adam Cherniakov se suicidó. Adam Cherniakov era el presidente del Judenrat del gueto de Varsovia. Y durante 3 años él trató de mantener la vida en el gueto como si no pasara nada, y tratando de salvar a los niños, tratando de ayudar a las familias, y como las ranas poco a poco fueron metiendo las patas en el agua caliente, hasta que se dieron cuenta que no había salida, y entonces se suicidó. Pero hasta antes de eso todavía creían que iban a poder sobrevivir a la guerra, que iban a poder salir de ahí. Es también interesante mencionar que cuando estuvimos en Polonia, en el Umschlagplatz en Varsovia, mi mamá me enseñó, no sé por qué no lo mencionó, el lugar en el que le dijeron que habían encontrado a su bobe cuando murió de hambre durante el gueto de Varsovia. Cierto. Y encontramos el lugar donde ella había muerto, la que se quedó en Polonia. Entonces, los círculos de alguna manera se van cerrando. Se me olvidó, Daniel. Bueno. Hay cosas que yo creo que mejor olvidar, sí. Es interesante cómo el gueto de Varsovia, los edificios en Varsovia, en el gueto de Varsovia por lo menos se parecían tanto a la colonia Roma en México. Es impresionante.
la misma construcción, las mismas piedras, el mismo tipo de construcción, en fin. El caso es que el 23 de julio del 42 se suicida Adam Cherniakov. Subrayemos que todavía pasa un año antes del levantamiento en el gueto. Sí. Ya sin nadie que coordine nada y cada quien viendo cómo le hace para sobrevivir. Más pasando a otro tono, el 24 de julio de 1840 nace Abraham Goldfaden. Abraham Goldfaden es, además de otras cosas, pues el padre de la ópera en Yiddish. Todos los que conocen Rosin Smith-Mandel han oído Abraham, o cuando no hayan oído hablar de él, deberían de haber oído hablar de él porque es su parte de una de sus operetas. Y otra parte de sus operetas, ¿podemos poner la canción? Sí. Esta canción es parte de sus operetas también, a ver quiénes la reconocen. Sí, zu dein Geburtstag, para tu cumpleaños, la canción de cumpleaños en Yiddish, que por cierto se inventó antes que Happy Birthday, y era parte de la opereta Shulamis, y se volvió parte de todas las festividades de una generación posterior, porque la generación todavía de lo que sería mi bobe no celebraban cumpleaños, ni siquiera sabían cuándo había nacido. Pues no. Pues yo nací por ahí de Pesach, o nací por ahí de Año Nuevo, o nací por un día que hubo mucha lluvia y habría que ir a checar. Pero nunca registraban la fecha como tal. Cuando le empezaron a registrar, ya Abraham Goldfaden tenía la canción Zu dein Geburtstag, que hasta la fecha se canta en las canciones, en los cumpleaños de los niños de las familias que hablamos Yiddish. Ay, me acaba de emocionar mucho, Daniel. ¿Perdón? Que me acabas de emocionar mucho. Bueno, qué bueno. Pues la ponemos para Zu dein Geburtstag. Sí. Hasta el año que entra, porque este año ya pasó. Sí. El año que no se te olvide. El otro que cierra círculos es Enrique Morelbaum. Enrique Morelbaum era conductor de orquesta, director de orquesta judeo-brasileño muy famoso en Brasil. Y para nosotros hizo especialmente famoso, uno, porque es egresado de la escuela Sholem Aleichem de Brasil. Las escuelas Sholem Aleichem son escuelas en Yiddish socialistas. También es egresado de la escuela Sholem Aleichem, es ese niño que salió en un barco a Estados Unidos. El primo de mi mamá también es egresado de la escuela Sholem Aleichem. Y los dos, uno en Brasil, uno viviendo en Brasil y el otro viviendo en Los Ángeles, sin querer se unen porque las escuelas Sholem Aleichem y todo el movimiento Yiddish tenían sus campamentos de verano que se llamaba Kinderwelt. Y mientras Henry se la paseaba seguramente politizando en Kinderwelt, porque además en una entrevista que tenemos de él y que va a aparecer en la memoria de este programa, claramente dice que en el campamento fue donde todavía aprendió más de socialismo y de comunismo de que en su casa. Recuerden que pobre Henry le tocó ser hijo de un comunista, pero después aprendió la verdad y se volvió socialista. En fin, el caso es que Morelbloem escribió, musicalizó la canción del himno del Kinderwelt. Entonces los niños que iban al campo cantaban la canción que se escribió en Brasil, y yo lo que pasa es que esto además lo relaciono mucho con el hecho de que yo siempre viajaba por el mundo y siempre sabía que no importaba en dónde estuviera yo, tenía yo que encontrar, siempre había un judío. Y siempre había un judío que quería hablar conmigo. Y siempre había alguien que reconocía cuando yo hablaba en Yiddish. Ni siquiera tenía yo que decir nada. Si era en una tienda, todo lo que decía, tenía yo que acercarme a la caja y decir, ay, du bist a Ganev. Oh, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Pues lo que oíste. Ay, eres paisano. Sí, bueno, entonces cámbiale el precio. Ah, pues ok. O siempre cargaba yo un periódico en Yiddish y eso me garantizaba que la gente se acercara a saludarme, a hablar conmigo, lo que fuera. Eso desapareció la primera vez que me encontré con un turista israelí. Y le pregunté al israelí, le dije, ¿tú quién eres? Entonces me dio un apellido y le dije, ¿eres algo de...? Yo no quiero ser nada de nadie, yo soy de Israel, yo no soy nada de nadie, y nosotros... Y fue cuando descubrí que había un rompimiento total
entre la mentalidad de un judío israelí y la mentalidad de un judío no israelí. Donde el judío no israelí, todos de alguna manera somos cuates o no somos cuates, pero somos todos, y el israelí es harina de otro costal. Curiosamente, esto viene a punto porque en su momento lo vamos a hablar en Polémica y Café, ante el tremendo rompimiento que hubo la semana pasada entre AIPAC, el movimiento de representación del gobierno israelí contemporáneo en Estados Unidos, y la comunidad judía, que ambos realmente ahora sí ya crearon un rompimiento que difícilmente, ya venía desde la época de Obama, cuando la gente de AIPAC abucheó al presidente en su presentación y a Hillary Clinton, cuando se presentaron a AIPAC en Washington. Ya desde ahí venían empezando el rompimiento, pero esta semana con AIPAC dirigiendo dinero para financiar a candidatos republicanos, uno de ellos además antisemita, pero con dinero de AIPAC para asegurarse que ganen ellos y que no gane el candidato judío en Pensilvania, porque el candidato judío es pro dos países en el cercano oriente. Y entonces, con tal de que él pierda, están dispuestos a financiar a republicanos antisemitas. Y con eso se establece muy claro cuál es la posición del país y sus representantes y de las comunidades judías y sus miembros. En fin, una pequeña disgregación. Más importante que eso, para cerrar realmente con broche de oro, es que el 29 de julio de 1945 se celebró la primera boda judía en Berlín. Primero fue la primera boda judía en 10 años, porque desde Kristallnacht no había habido bodas judías prácticamente, y menos públicas, en Berlín. Segundo fue abril, mayo, junio, julio, 3 meses, mayo a junio, 3 meses después de la muerte de Hitler y su gobierno. En la misma ciudad, así es que ahora sí literalmente podemos decir que seguramente se retorció en su tumba Hitler, y diría yo lo mismo de Goebbels, pero la verdad es que Goebbels no se retorció en su tumba porque su hijo sigue siendo el presidente de la BMW, ya se le va muy bien, pero por lo menos a Hitler se debió haber retorcido en su tumba saber que el 29 de julio 2 sobrevivientes judíos se casaron en Berlín con una boda pública y muy escandalosa además, porque era obvio que era un gran evento. Esas son las efemérides de la semana que de alguna manera recordamos. Todas las efemérides las recordamos no por lo que pasó, sino por el impacto que tienen en lo que va a pasar y lo que está pasando. Si hay algún comentario o pregunta, aquí estamos. Y porque es sumamente importante recordar esas efemérides humanas. Todas esas fechas son fechas importantes en la historia de todos nosotros. Yo te agradezco mucho, Daniel, de veras que te tomes la molestia de investigar, de prepararlo y de traerlo. ¿Algún comentario? Dime. Yo nada más lo cotorreo, la que hace la investigación y está haciendo la organización de todas estas fechas es Judith. Pues muchas gracias, Judith. De todo corazón te agradezco cómo te ocupas de esto, porque le da mucho sabor al programa. Y lo que más me gusta es que no nos limitan el tiempo, nos dejan, a ver, se está despidiendo Isaac y creo que nos vamos a despedir nosotros también, Judith. Así es. Algo todavía pendiente. No, gracias a Isaac y a Daniel, que de veras cómo me ayudan en el programa, de veras. Muchas gracias, hijos. De veras. Dime. Los que se quedan acá siguen en Polémica y Café, ¿verdad? ¿Mandé? Los que se quieran quedar claro, van a tener un par de minutos en silencio en lo que nos conectamos al programa de Polémica y Café.
Perfecto, yo me quedo. ¿Alguien sabe de qué va a ser el programa de Polémica y Café? Si quieres repetirlo. No sé, no me acuerdo. Ibas Pues- a hablar de la situación de que tenemos ahorita México con Estados Unidos y comentaste ahorita también la situación de AIPA y su, perdón. Y el rompimiento de la comunidad. Por cierto, lo que no mencioné, que no es una efeméride todavía, pero debería de serlo, es que hoy salió a la venta en Amazon el libro Las aventuras de Sherlock Holmes. The Aventures von Sherlock Holmes en un Yiddish perfecto. O sea, el libro está escrito por Sir Arthur Conan Doyle, obviamente, está traducido por Barry Goldstein, el mismo que ya le trajimos, que ya tradujo tantos libros como Moby Dick, El Hobbit, El Señor de los Anillos, Los Papeles Pickwick de Winding the Willow, La Casa de Pooh Corner y muchos otros. Este Barry Goldstein acaba de terminar la traducción y de publicar, hoy salió a la venta en Amazon, y vamos a poner el link aquí, obviamente, el libro de Barry Goldstein, bueno, ahora le vamos a llamar así, Las aventuras de Sherlock Holmes, solo cuesta $7. Si no lee Yiddish, también debería comprarlo para tenerlo cerca, nomás para saber cómo se ve un libro bien escrito, sin una sola falta de ortografía. Pero bueno, eso era para terminar el programa de hoy con una nota llamativa y positiva. Nos vemos en Polémica y Café. Gracias a todos. Adelante, Maya. Nada más quiero desearles a todos, a Gut Chávez, a Gute Woche, un buen sábado, una muy buena semana y que por favor los espero la semana que entra. Son ustedes lo mejor para mí. Judith, no sí. sabes cómo te agradezco tu ayuda, tu comprensión y espero seguir en contacto contigo. Después platicamos, ¿sí? Claro que sí, Maya. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 12 en Judaísmo Hoy. Y síganos en nuestras redes, denos like, suscríbanse a nuestro boletín en diariojudío.com y pueden ver todos los programas anteriores de Maya en su canal de YouTube que se llama Judaísmo Hoy con el que Maya Eisen. Así lo pueden encontrar. Muchas gracias a todos, los esperamos. Y no se vayan, volvemos con Polémica y Café.